semana es la S3, la semana 14 es la S4 y la semana 16 es el final. ¿Ok, chicos? ¿Me entienden? Sí, profesor. Ya. Entonces vamos a definir qué se va a hacer para cada cosa ya de una vez para que no hayan sorpresas. Para la S3 yo les voy a pedir la escaleta del primer capítulo de su serie. Perfectamente bien escrita. Recordemos que la escaleta es el guión, pero sin los diálogos. Y en vez de diálogos, insinuación de diálogos. Eso significa que tienen que estar todas las escenas ya escritas, descritas, los personajes descritos, las acciones y de qué hablan, todo ya trazado, ¿no? Eso sería para la S3. Recuerden que es un capítulo de 40 minutos aprox. ¿Me entiendes? Entonces la escaleta tiene que estar en alrededor de 32 páginas, así, 33 hasta 34, y el guión tiene que estar en 40, 41 páginas. ¿Me están entendiendo, chicos? Sí, profesor. Para la S4 va a ser la primera versión del guión, ¿ya? La primera versión del guión correctamente escrita, dialogada. Van a tener que dialogar lo mejor posible. Yo sé que es difícil, yo les voy a pasar algún material que tengo por ahí para diálogos, a tratar de sacarlo en claro. Y para la S4 me tienen la versión del guión dialogada. Para el final les voy a pedir la carpeta de guión con todo el material que ustedes han hecho del guión, la versión del guión dialogada corregida, la escaleta del segundo capítulo y un pitch grabado de 10 minutitos donde me presentan el proyecto como si yo lo fuera a comprar, con unos PPTs, una cosa así. ¿Ok? Profesor, ¿podría repetir el final, por favor? El final les voy a pedir el guión corregido del primer capítulo, escaleta del segundo capítulo, la carpeta de guión, que son todas las cosas que hemos ido trabajando sobre el guión en una carpeta, y un pitch grabado. Todos los integrantes del grupo van a tener que participar en un pitch de alrededor de 10 minutos donde me promocionan a mí el proyecto. Es como si yo fuera Netflix y ustedes me lo están vendiendo. ¿Me entiende? Más o menos, profesor, más o menos. A ver, Jesús, por favor, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué no entiendes? Es como hacer una entrevista para presentar el proyecto, ¿se podría decir? No, ¿ustedes no saben lo que es un pitch? ¿Nadie sabe lo que es un pitch? Lo pueden buscar, por si acaso. Pero el pitch es una presentación que hace, por ejemplo, pues el guionista con el productor a casas productoras o a gente, por ejemplo, si tú quieres que tu trabajo lo dirija Spielberg, le haces este pitch a Spielberg tratando de interesarlo por tu proyecto. Si tú quieres, por ejemplo, que Brad Pitt salga en tu película, le haces este pitch a Brad Pitt para interesarlo en que salga en tu proyecto. ¿Entiende, Jesús? Ya entendí. Es como un discurso de venta. ¿Me entiendes? Entonces pones, por ejemplo, el título, la sinopsis, cuentas a qué público objetivo vas, qué es lo que le vas a aportar a este público objetivo, tienes un casting sugerido, tienes ambientes sugeridos, tienes más o menos en qué plataformas vas a proyectar tu proyecto y por qué, cuál va a ser la clasificación de censura a la que vas a llegar y por qué. ¿Me entiendes, Jesús? Ya le entendí, profesor. Ya, hay alguien más que, chicos, mi trabajo es solucionarles sus dudas. ¿Me entienden? Yo soy profesor, yo me dedico a esto. Yo les rogaría, por favor, que si hay alguien que no entienda algo, ya. La S4 Mariana es el guión del primer capítulo perfectamente bien escrito.
Eso significa alrededor entre 40 y 42 páginas de guión ya dialogado. Convertir la escaleta que ustedes están trabajando en la S3 en guión. ¿Entiendes, Mariana? Mariana, ¿es un copiado? Es como el primer borrador, se podría decir. No, Dios mío, no. Okay. Chicos, la S3 es la escaleta. La escaleta no es un borrador. La escaleta es el paso previo al guión. La escaleta contiene todos los elementos que contiene el guión menos el diálogo. El diálogo es lo que diferencia la escaleta del guión. En la escaleta hay insinuación de diálogo y en el guión hay diálogo. Entonces, para la S3 ustedes me presentan la escaleta y para la S4 ustedes me presentan el guión. ¿Ahora entienden? Sí, profe, está clarísimo. Primero va la estructura y luego el guión ya es listo. Escaleta, sí. No te olvides de escaleta. Sí. Y para el final me presentan el mismo guión corregido. Escaleta de del segundo capítulo. Dossier de guión, que son todas las cosas que hemos, personajes, sinopsis, storyline, todas las cosas que hemos ido trabajando a lo largo de todo este semestre, me lo ponen en un dossier, en una carpeta, y esa es la carpeta de guión. Y después un pitch. Un pitch es, ustedes se van a grabar cada uno en sus casas, yo sé que no se pueden reunir, con una presentación, y yo les voy a dar las pautas del pitch, con la presentación de este proyecto, como si yo fuera una productora, como si yo fuera un inversionista, ¿me entiendes? Inversiones Traverso. Estás tratando de que yo ponga $7 millones en tu serie. Y a mí esos $7 millones los he ganado con el sudor de mi frente, entonces no va a salir falso, no va a salir fácil, digo. Nicola, no te preocupes, aún no hemos pasado lista. Mariana, depende. 40, un ratito, primero con Mariana. Mariana, 40 páginas aprox cuando sea el guión. Si es escaleta va a ser un poquito menos. Alessandra, dime. El pitch dijo que tenía que durar 10 minutos, ¿verdad? Aprox. Sí, aprox. Allá. Lo digo para que no me hagan un pitch de 2 minutos, porque yo sé que ustedes son siempre pues la ley del mínimo esfuerzo, pero tampoco para que me hagan media hora, ¿me entiendes? No, aprox 10 minutos, ¿ok? Mariano, ¿en qué te puedo ayudar? Profesor, tenía una duda con respecto al formato de la escaleta y el guión. ¿Va a dar un formato de fuente de letra y tamaño? Pero si yo he dado mi formato de Voraz, ¿no lo tienes? Creo que no. Chicos, no tiene, yo lo he dado los primeros días de clase, yo di mi formato de Voraz para guión, modelo de guión literario. Sí, está al inicio del Classroom. Subió está al inicio del Classroom, tiene que estar como material en las primeras semanas, Mariano. Por favor, búsquelo. Ese es el formato que usted tiene que utilizar, ¿ya? Gracias. Tanto para la escaleta como para el guión, Mariano. ¿Me entiendes? La escaleta y el guión son exactamente la misma cosa, con solamente una diferencia. ¿Quién me la puede decir? En la escaleta no se menciona el diálogo, solo una insinuación. Y en el guión se describe básicamente qué es lo que los personajes van a decir. Cada una de las palabras que el personaje dice tienen que estar descritas ahí, Fabricio. No me puede decir, Diego y Carlos hablan sobre el partido de ayer. ¿What? Exactamente. ¿Qué están diciendo sobre el partido de ayer? Con cada una de las palabras que sale de su boca. Eso es un diálogo. ¿Ok? Ok, chicos. Ya, ¿está quedando claro esto? ¿Alguna otra consulta para ya pasar a la lista? Bueno, vamos a pasar a la lista un ratito.
A ver, chicos. Alonso, Presente, profe. Aquino, Jonathan, Berrocal, ahí estás. Castañeda, Presente. Castro, Michel, ahí está. Casal, Donato, Contreras, Presente. Flores. Presente, profesor. Sí, usted ya lo había visto. Godínez, Presente, profesor. Hidalgo, Marco, Kanashiro, Presente. López, Presente, profe. Lovera, he hablado con él. Montoya Mario, Novaro, Presente, profe. Odam, gracias Odam, Quispe, Presente. Riquero, Presente, profe. Robles, Presente. Rodríguez, Presente, profesor. Rosales, sí, ya la vi, mi delegada, Sarria, Presente. ya estamos, Sarria. Torrejón, Presente, profe. Vidal Mayerli y Zabaleta María Profesor, Fe. Profesor, Dígame. compañera Mayerly tiene un problema de internet, ahorita entra, en 3 minutos ya está entrando. Ya, y Zabaleta. No está. Vamos a mencionar entonces aquellos que no están. No está Casal, no está Hidalgo, no está Montoya y no está Zabaleta. Sale a la 1, sale a las 2, vendido. Bueno, más tardecito lo volvemos a pasar por si tenemos más suerte. Chicos, como es nuestra buena costumbre, voy a ponerle 2 videitos, duran 17 minutos, ¿ya? Entonces en 17 minutos volvemos a clase. 2 videitos importantes, les comento. El libro de Maquis está en está en el link de libros que yo les he pasado, ¿ah? El libro de Maquis, mucha gente le ve más interés que yo. A mí me parece la gran cosa, pero hay un montón de gente que sí, y les parece bastante profundo y bastante interesante para desarrollar y para escribir guiones. Y está, les vuelvo a repetir, está en mi, carambas, en mi link de Drive, donde les pasé todos los libros. Entonces, si les interesa, por favor, chequenlo ahí, búsquenlo ahí. Revisen estos 2 videos y nos reunimos en 17 minutos.
Ya, chicos. Háganme un copiado, por favor. Solamente hay un copiado. Mariano, gracias. ¿Alguien más está en mi clase? Copiado. Mariana, Sharon, Donato. ¿Alguien más por ahí? ¿Ya terminaron de ver los videos? Bueno, vamos a hacer rapidito un repaso a la lista, a ver si ha llegado algún feligrés más. Ya. Aquino. Casal. Aquí ya he visto a Casal. Presente. Venga, Casal, para que veas que no te abandono. Profe, Hidalgo. aquí no está desde el inicio de clase, le puso presente por el chat. Ah, pero me hubieran dicho, pe. Se lo he vuelto a llamar. Ya. Sí, profe. No sé qué pasó. Le he puesto presente. Así, es que eres muy sutil, mi hermano. Eso es lo que pasa, así como que no se te ve muy bien. Hidalgo, Montoya y Zabaleta. Zabaleta ha venido tardecito. Bueno, sale a la 1, sale a las 2, vendido. Ya. Chicos, ¿alguno de ustedes había oído hablar a Maquis? No. Es la primera vez. Dime, Donato. No, decía que no, es la primera vez que escucho de él. O sea, ¿es la primera vez que lo oyen hablar o es la primera vez que escuchan de él? Que les mencionan el nombre de Robert McKee y su libro El Guión. ¿Es la primera vez que tienen conocimiento de este caballero? Sí, profe. Uh-huh. Bueno, como les decía, ¿no? Es uno de los teóricos más respetados del guión. A mí, personalmente, me parece que algunas veces dice obviedades, pero muchísima gente ha encontrado muchísimo combustible, ¿no? Muchísima reflexión y muchísimo sustento, ¿no? A sus argumentaciones para convertirlas en el guión. ¿Qué les pareció, pues, el video de él? ¿Quién me puede decir algo sobre ese video? Es una entrevista que le hacen, ¿no es cierto? Chicos, estoy preguntando qué me pueden decir sobre ese video. Por favor, no se peleen para contestar. Le preguntan sobre qué a futuro le puede cambiar el guión. Si el guión, si se va a modificar más adelante a futuro, creo que el señor responde es de la televisión, que puede ser como un medio, un medio de, ¿cómo era? Algo de un medio, ay, no recuerdo. Lovera, te sugeriría por favor que le prestaras más atención a los videos y tomaras apuntes. Tu aporte puede ser muy valioso para ti, para la clase, pero lo tienes que poder articular bien, ¿ok? Dime, Casal, ¿en qué te puedo ayudar, por favor? No, sí, no, y iba a aportar más de que también habló sobre una pregunta sobre qué haría el mundo sin historias, o generalmente un mundo sin arte, ¿no? Sin cultura. Él también hizo una entrevista. Nosotros hablamos al inicio de la clase, ¿no? De que al inicio, cuando me refiero al inicio de la clase, me refiero al inicio del semestre, de que el hecho de contar historias fue algo muy importante para la especie. Nosotros somos
los únicos animales que podemos contar historias. Y también nosotros somos los únicos animales que podemos mentir. ¿Me entiendes? Nosotros podemos decir cosas que no son verdad. Por ejemplo, Transformers o Rápidos y Furiosos. Ustedes estarán de acuerdo conmigo que las maravillosas aventuras de Toretto no son reales, ¿no? O Star Wars, ¿no? Entonces nosotros podemos mentir. Pero el hecho de contar historias, acá dice, ¿no? La delegada, son el equipaje de la vida. Sí, es verdad. Pero también servían para la supervivencia de la especie. Nos permitían compartir información relevante, ¿no? A la supervivencia de la especie. Por ejemplo, cómo cazar un mamut, como por ejemplo, qué plantita servía para el dolor de cabeza, qué plantita servía para la ensalada, y qué plantita era veneno, no te la vayas a comer porque mata. Era importante pasarle eso, ¿no? A las distintas generaciones, porque si no se iban a seguir comiendo la pinche plantita, ¿no? A ver, Araceli, el equipaje de la vida, ¿a qué te refieres? Ah, ya. O sea, cuando le preguntaron acerca de por qué las personas, como que los humanos necesitan que le cuenten una historias son el equipaje de la vida, dijo eso al principio, y como que lo relacionó que desde muy pequeños, desde niños, como que las mamás nos contaban historias, como que todo eso revela como que la vida no tendría sentido sin arte, sin música, sin pintura, como que si no había cultura, digamos como que unos animales sin sentido, como que no tendríamos esa capacidad tal vez de razonar, de entender a través de historias que nos cuentan. Y como que también como que es una lección para poder sobrellevar las cosas que nos pasan, para comprender, para fundamentar, argumentar y todo. Bueno, eso fue lo que entendí. Sí, es muy interesante, ¿no? Nosotros sabemos cuándo nació el cine como expresión artística, porque como fue un invento tecnológico de su época, ¿no? Estas fotografías que pasadas, ¿no? A cierta velocidad creaban la ilusión de movimiento que no existe, por si acaso, movimiento que es una ilusión. Sabemos pues que se hizo en 1895 en París, ¿no? Pero de las otras artes, la literatura, la poesía, la pintura, la música, el teatro, no sabemos cuándo se originó. Se originó en la noche de los tiempos, ¿no? Con las primeras escrituras, ahí la literatura, no sé qué, podríamos, ¿cómo se llama? Tal vez resaltar el momento, que no es obviamente un momento preciso, ¿no? En que se inventó la escritura, pero la escritura, ¿no? Ha ido evolucionando a lo largo de ciclos, ¿no? Y el concepto que nosotros tenemos de literatura, ¿no? De que te cuenten un cuento, dónde surge, dónde nace, es muy difícil esclarecerlo, ¿no? Entonces, tendríamos que tal vez, ¿no? Afirmar o aceptar, ¿no? Que las expresiones artísticas nacen con la intención de contar una historia. No lo sabría, pero es probable que sí. Es probable que detrás de las primeras pinturas rupestres había la intención de contar una historia. Es probable que en las primeras canciones había la intención de contar una historia, en los primeros poemas habría la intención de contar una historia, ni qué decir, ¿no? En las primeras obras de teatro, en las que definitivamente había la intención de contar una historia, ¿no? Entonces, Maquis relaciona el nacimiento de las artes con la necesidad de contar una historia. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? ¿No? Sí, profe, gracias, Casal. ¿Qué sería de la clase de la contribución de Casal? Mira, Victoria, justamente quería hablar contigo. A ver, ¿qué pensaste tú del primer video de Maquis?
Alessandra. Sí, ¿qué te pareció? ¿Qué aporte tú? ¿Qué te pareció interesante? Yo lo que quiero, primero obviamente quiero que vean los videos, ¿no? Y lo que quiero es ver qué es lo que se les ha quedado a ustedes. ¿Qué les pareció más resaltante, más interesante? A ver, Alessandra, ¿qué puedes aportar? Alessandra. A ver, ¿qué pasó con esta dama que no me responde? Bueno, mientras Alessandra lo piensa, vamos a... Godínez, ¿estás por ahí? José, ¿estás por ahí? Sí, profesor. ¿Qué tal, Godínez? Buenos días. ¿Viste el segundo video? No, profesor. No, dime. No te oí bien tu respuesta. No, profesor. ¿No lo has visto? No pude. ¿Por qué tienes problemas de conexión? No, es por la batería ahorita que tengo. Ya, alumno, por favor, yo entiendo este tema de las clases virtuales requiere que varias cosas estén funcionando, que haya electricidad, que haya señal, que la computadora o celular o lo que sea esté bien, ¿no? Pero, y algunos de estos factores puede fallar, pero por favor que la batería no sea uno de ellos. Todos sabemos que tenemos clase el día de hoy. Yo sé de que tengo clases el día de hoy. ¿Me entienden? Yo dejo mi computadora conectada y todo a la espera de clase, porque yo sé que tengo que estar con ustedes atendiéndolos el día de hoy. ¿Me entienden, chicos? Entonces, por favor, que... Mariano, claro que sí. Y Alessandra se me perdió. Alessandra nunca más me volvió a contestar. Eso también está mal, chicos, por si acaso. Dejar que un profesor te haga una pregunta y simple y llanamente lo ignoras, a mí personalmente me parece una falta de respeto. Esta es otra de las cosas que solamente se pueden hacer en clases virtuales. Porque si fuera clase presencial, a ver qué dice. Ya, está bien. Está bien. Ya. A veces me ignoran, pues. Me llama su atención su perspectiva acá. Sí, definitivamente. Las historias son lo que también te da forma a ti. ¿Me entiendes? Nosotros somos el producto de las experiencias que hemos vivido. Y esas experiencias, una vez pasadas, se convierten en historias, ¿no? Entonces, claro, tu historia personal es el equipaje de tu vida. Muchas gracias, Alessandra. Disculpa de haber dudado de ti. ¿Ya? Mariano, coméntame tú el segundo video, por favor. Lo que se me quedó bastante en la cabeza fueron lo de los 3 tipos de trama. Lo que más me llamó la atención fue el tercer tipo, lo de la antitrama, sobre todo porque hemos visto mucho sobre los 3 actos y el hecho de que hablara que el antitrama no tiene una secuencia real y hablaba de que esto se suele ver en películas experimentales que no tienen mucho sentido y que suelen tener este elemento del Deus Ex Machina que hemos visto hace un par de clases. Sí, son películas surrealistas, son películas experimentales,
son películas muchas veces no narrativas. Eso significa que no necesariamente te están tratando de contar una historia, sino a través de las imágenes de esta película tratan de generar sensaciones en ti, como Baraka, por ejemplo, documentales así. Entonces, no son películas que tengan los 3 actos, ¿no? Son películas más libres, más, ¿cómo te explico? Bohemias, artísticas, ¿no? Separadas de la realidad y bla, bla, bla. Pero, ¿qué hemos dicho siempre de estas películas? ¿Quién me puede decir? ¿Alguien se acuerda de lo que siempre decimos de estas películas que carecen de estructura? ¿Qué les pasa? Que son comerciales. Que no son comerciales. O sea, son películas que no tienen mucha salida comercial, no tienen muy buena recepción. Yo siempre les he dicho, las películas más exitosas de la historia son películas con estructura de 3 actos. Son películas con un solo protagonista. Son películas con final cerrado y usualmente un final positivo para el protagonista. Usualmente un final donde el protagonista alcanza sus objetivos. Esas son las películas más exitosas del planeta. Y ustedes me dirán, qué aburrido hacer lo mismo. Sí, tienes razón. ¿Te gustaría tal vez hacer una película con antitrama? Está bien, genial. Pero el problema es de que no se va a ver mucho. ¿Me entiendes? Por ahí algunos festivales, por ahí algunas menciones honrosas, como nada, un premio, y ya está. Y no son películas que vayan a tener mucha salida comercial, no son películas que vayan a llegar a un público masivo. Entonces, ¿ustedes creen de que es problemático para el cine no llegar a un público masivo? ¿Quién me puede decir? Estamos hablando en términos comerciales, por supuesto. Profe, yo opino que estaría algo mal, ¿no? Porque la gente no consumiría buen cine, al fin y al cabo, pero vemos que hay veces que las películas comerciales como que se beneficia a los, ¿cómo se llama? A los desarrolladores, no me acuerdo el nombre, pero digamos, al fin y al cabo es como que muy común, ¿no? Que siempre las películas que son de 3 actos, tipo cine de arte, siempre son los que tienen menos recepción del público, pero tienen más aprobación de los críticos. Ya, nosotros tenemos que entender, mira, acá dice, por ejemplo, algo, Alessandro, muy interesante, yo creo que hay material para todos, sí, o sea, para diferentes públicos, sí, así como el cine masivo que es aquí en el Perú, supongo que se refiere al cine tipo A su madre, personalmente no me gusta, a mí tampoco, pero yo creo que A su madre es una película resultona. No he visto la 2 y la 3 y escribí mi tesis sobre la primera. Es una comedia graciosa, no es una gran comedia, es una comedia superior a muchas de las películas que hace Adam Sandler, ¿no? Y para de contar, ¿no? Yo no le veo que le haya hecho un gran daño al cine nacional, y no. Es una película resultona y ya está. Dice, yo opino que no. Una vez escuché que el arte es un medio de expresión y siento que el cine también lo es. Sí, ahí estamos más o menos llegando al gran debate. Después hablamos, sí, pues es un estándar de su vida. Y la primera era una película resultona. Después yo digo que las secuelas son peores, pero bueno. Ahí entramos pues al gran debate histórico, ¿no? Del cine. ¿El cine es arte o el cine es negocio? Y lamentablemente es mitad. ¿Me entiendes? Yo creo de que el cine es tanto arte y tanto negocio. Y uno puede hacer una película comercial y llegar a los más altos niveles de expresión artística como El Padrino, por ejemplo, o El Exorcista, por ejemplo. Que son películas comerciales, pero son grandes obras artísticas. Una cosa no está necesariamente reñida de la otra. También hay que entender, por ejemplo, de que cada cine o cada audiovisual tiene su público. O sea, cada audiovisual tiene que llegar a su público. Por ejemplo,
hay videos que se graban para mineras, ¿no? Para contarles algo, algún proyecto, o darles algunas indicaciones, ¿no? Son unos audiovisuales que se graban para estas mineras, se producen ahí, se financian ahí, y solamente los ven los empleados de la minera. Y ya está, ese es su público objetivo, y ese, entre comillas, audiovisual, ese cine, cumple con su función y ya está. No hay nada más. Pero en general, el cine es la expresión artística más cara que hay, en general, ¿ya? El cine es la expresión artística que más dinero, que más recursos y que más gente requiere. Entonces, por ejemplo, si tú haces una canción mala, tú perdiste una hoja donde hiciste la canción y si quieres puedes romper la guitarra donde la compusiste. Si tú hiciste una mala novela, perdiste 1000 hojas. Si tú hiciste un mal poema, perdiste una hoja. Un mal cuadro, perdiste el lienzo. Pero hiciste una mala película, estás perdiendo entre $500,000, $1,000,000, $2,000,000. Y esto es una responsabilidad. ¿Me entienden? Eso es una responsabilidad. A menos que seas supermillonario y el dinero es tuyo y no te importa en qué te lo tiras, pues mira, está bien, gástatelo en hacer películas así, de las que te dé la gana. Pero si tú estás trabajando con un productor, con un financiador, con alguien que te está consiguiendo el dinero, esa persona va a pretender recuperar su dinero y tener ganancia de este proyecto. Entonces, no puede ser tan artística, ¿no? Que despegue de toda expectativa, la gente no la puede entender, su público objetivo sean 4 gatos y no recupere la taquilla, no recupere el dinero. Ustedes se van a dar cuenta, hay muchos directores engreídos, soberbios, no sé si los han oído, que dicen cosas que yo solamente hago cine para mí, yo solamente hago el cine en el que yo creo, yo solamente hago cine para mis amigos, y bla, bla, bla. ¿Han oído cosas así que digan directores? Chicos. Para mí sí, para sus amigos no, sí. A veces dicen, hago cine para mí, hago solamente el cine que me gusta, yo tengo total libertad creativa, o hago cine para mis amigos. Yo lo he oído mucho en varias entrevistas, por ejemplo, este director que hizo Amores Perros decía una tontería así, directores franceses, italianos, siempre sueltan este floro así artístico, y cada vez que yo lo oigo, me doy cuenta que tengo delante un idiota. ¿Me entiendes? O es alguien que está mintiendo y sabe que lo que está diciendo no es cierto, pero lo dice de todas maneras para ser cool, o si se lo cree, es un idiota. ¿Me entiendes? Porque tú no puedes hacer cine para ti, tú no puedes hacer cine para tus amigos. Eso sería el video matrimonial más caro de la historia. No, pues. Tiene que ser cine para un público, tiene que llegar a este público. Y este público tiene que ser lo suficientemente masivo como para recuperar el dinero invertido en la película y hacer ganancia. Es así como funciona este negocio. A lo que yo voy es de que para hacer buen cine, tú no puedes renunciar a ninguna de las dos partes. Ni la parte artística, ni la parte comercial. ¿Me entienden? Sí. Bueno, chicos, les voy a dar 10 minutitos de break. Después vamos a hacer un poquito del PPT y lo dejamos por acá para que puedan ir avanzando su escaleta. ¿Ok, chicos? Sí, profe. Profe, ¿puedo hacer una consulta por usted? Dispárame, Donato, para eso estoy. Sí, profe. Sobre la tarea anterior, ¿a qué se refiere con esquema cuando entregamos la tarea? Que me hicieran pues la línea temporal con aquí está el primer acto, el segundo acto. Yo les he mostrado varios esquemas en mis PPTs. Eso es el esquema, poner primer acto y segundo acto. No, pero la liñita pues, haces tu línea con todo esto, de que es el primer acto, segundo acto, tercer acto, midpoint, conflicto,
clímax, desenlace, ¿me entiendes? Sí, profe. Está bien. Vamos 10 minutitos, chicos, ¿ok? Para que me pueda tomar un café.
Ya chicos, por favor, vuelvan a la clase, háganme un copiado, por favor. Copiado, profe. A ver, chicos, espérenme un segundito que me está dando pateo en la computadora para variar. ¿Qué sería mi computadora si no diera problemas? A ver, a ver. Ok. A ver. A ver, bueno, chicos. Guión y narrativa, el triángulo estructural, ¿no? Aquí está el amigo Robert McKee. Por si acaso, ¿se acuerdan de que hace la semana pasada creo que fue, hablamos de la película Adaptation de Charlie Kaufman? ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Que era con Nicolas Cage, que yo les dije que era una película sobre guionistas. Sí. Por fin, uno sí se acuerda y el otro no. Bueno, Robert McKee aparece como personaje en esa película. No él, es un actor quien lo interpreta, que es Brian Cox, pero aparece como uno de los personajes en esa película, justamente como una de estas, ¿no? Luminarias del guión, ¿no? Entonces, McKee dice, ¿no? Una historia bellamente narrada es una unidad sinfónica en la que la estructura, el entorno, el personaje, el género y la idea se funden sin costuras. Mientras más esté orgánica esta unión, mientras más fundido esté, mientras menos se noten estas costuras, mejor va a ser la historia, más entretenida va a ser, más convincente va a ser. Para encontrar su armonía, el escritor debe estudiar los elementos de la historia como si fueran instrumentos de una orquesta, primero por separado y después como los componentes del concierto. A ver, chicos, una pregunta. ¿Nunca han visto una película que esté tan bien contada que te metas en la película, que realmente te concentres completamente en la película y no te des cuenta que te están contando una historia? ¿Alguna vez les ha pasado? ¿Mm? Muchas veces, por ejemplo, son esas películas en donde el tiempo pasa volando, ¿no? Y eran 2 o 3 horas de película, pero se te pasaron volando, porque la película era buena, porque te tenía concentrado, tenía tu atención. Cuando eras niño, Fabricio, y ahora recientemente, ¿nunca has visto una película que te haya motivado hasta ese nivel? El reboot de It del 2017. Mira, a mí personalmente no me gustó, pero para serte sincero, no soy fan de ese tipo de terror. Pero fue una película que te tuvo enganchado todo el rato y no te distrajo ningún momento. Ningún momento soltó tu atención, ¿no es cierto, Donato? Ningún momento te aburrió, en ningún momento se te hizo larga, ¿no es cierto? No, profe. ¿No? ¿Alguien más que me pueda decir que haya visto una película que lo haya mantenido encantado durante toda la película?
A ver, vamos. ¿Quién más? Vamos, suélteme una película ya, pues, chicos. A ver, Lovera, ¿estás por ahí? Sí, profe. Cuéntame, ¿qué película ha sido para ti la película que más te ha enganchado? Hombres de negro. Está muy bien. Hombres de negro, te refieres a la de Will Smith, la primera, ¿no? Correcto. Sí, profesor. Es una película súper entretenida, ¿no es cierto, Lovera? Sí. Tiene aventura, tiene drama, tiene un montón de comedia, es impresionante todo este submundo con los marcianos y no sé qué, ¿no? Entonces, desde que arrancó la película hasta que terminó, a ti te tenían en el anzuelo. Y en ningún momento sentiste que te estuvieran contando una historia o que te estuvieran forzando algo. ¿No es cierto, Lovera? Sí, profesor. Perfecto, muchísimas gracias. Mira, ya se empezó a animar la gente. Dark Knight de Nolan. Yo me atrevería a decir que sí. Uncut Gems, mira, ya se empieza a animar la gente. Por fin, pareciera que está haciendo efecto el café. Yo les cuento. La de Dark Knight, yo la vi en París. La vi en mi primera noche en París. Yo estaba trabajando en ese tiempo, en el tiempo en que se estrenó la película, yo estaba trabajando en un hotel de montaña en España, en los Pirineos, pero del lado español. Y mi hermana estaba de visita en París y me invitó a que la fuera a ver. Así que me fui a Madrid, dejé todas mis cacharpas y me fui a París. Y estuve un rato con mi hermana y en la primera noche que me quedé solo, me zampé la película. Me fui al cine, no la había visto, me zampé la película y me encantó. Es efectivamente una de esas películas que te agarran desde el primer minuto y no te sueltan hasta el final. El ejemplo que dice Mariano también es verdad. Uncut Gems es este tipo de películas que te chapa desde el primer momento y no te suelta, porque es una película que te envuelve, los personajes, la situación, completamente distinta a Dark Knight, efectivamente, ¿no? Pero la forma de hablar, el ambiente, todo te mantiene no centrado en la historia. Ya, a ver, ahora vamos a preguntar lo contrario, chicos. ¿Alguna vez han visto una película y se han dado cuenta que les están contando una película? ¿Se han dado cuenta las costuras del guión? ¿Se han dado cuenta que hay algo que ha sucedido porque para el guionista era conveniente? ¿O películas que les hayan parecido tal vez muy largas, tal vez aburridas, tal vez en una parte estuvieron tensas, pero después bajaron la tensión? ¿Quién me puede decir? A ver, ¿alguno? Branco, ¿estás por ahí? Robles. Branco. Ok. Sarria, ¿estás por ahí? Sí, profe. ¿Qué tal, Sarria? Buenos días, ¿cómo estás? Bien. ¿Me podrías responder mi pregunta? Ahorita voy contigo, Quispe, me parece interesante tu aporte. ¿Me podrías responder lo que te estoy preguntando? ¿Ha habido alguna película que te haya fallado? ¿Alguna película que hayas sentido tal vez muy larga, muy aburrida? ¿O tal vez hayas sentido que el guionista haya puesto en las películas cosas convenientes para el guionista y no necesariamente para la película? ¿Te has dado cuenta de las costuras, de la estructura y del guión al ver una película? ¿La has notado notoria? No, la verdad no sé mucho de películas y no me fijo mucho en esas cosas. Ahorita no se me ocurre ninguna. Ay, gracias, Arria, por tu contribución. Alguien, a ver, por fin, aquí Jonathan aquí nos está contribuyendo con una.
Pero ¿de dónde la sacaste? O sea, pero o sea, dime algo de la película para saber cuál era, pues. ¿De dónde la sacaste? ¿Ya? ¿Con qué actores? ¿Era Netflix? ¿Cuál era la idea? Eso pasa un montón. Eso pasa un montón. Por eso le digo que muchas veces a ustedes se les ocurren muy buenas ideas, pero como aún no han aprendido a escribir bien el guión, no las pueden desarrollar bien. Pero buenas ideas sí hay. Pero ¿qué película era, pues, aquí? No me tienes con el misterio. Ya, mientras tú te acuerdas de la película, vamos con Quispe. Quispe dice, profe, cuando dije de niño me refería a que con las películas animadas entraba demasiado en la historia. Por ejemplo, con Expreso Polar me enganché y me creí lo del tren y lo de Santa. Ya, esa es otra cosa que también hay que tomar en cuenta. Gracias, Aquino. Esa es otra cosa que hay que tomar en cuenta, chicos, y es de que obviamente nuestra inocencia va disminuyendo con la edad, ¿no? Mientras mayores somos, menos inocentes somos, ¿no? Hay películas que de chico te encantan, ¿no? Y usualmente es curioso, ¿no? Pero cuando las películas te gustan de chico, las puedes seguir viendo de adulto y te siguen llenando, te siguen, ¿no? Eso pasa con Star Wars. Por más, ¿no? De que fríamente empieces a ver las fallas en la película, ahí está, tu aporte me parece interesante. Por más de que tú como guionista, como profesional del audiovisual, empiezas ya a notar la estructura, empiezas a ver las costuras, empiezas a ver las fallas en la película, como fue una película que te encantó de niño, ese recuerdo sigue prevaleciendo en ti, de cada vez que la ves te vuelve a reconfortar, como Star Wars, ¿no? Acá me gusta el aporte de Casal, me gusta el aporte de Quispe. Me dicen la película de Dragon Ball. Sí, pues. La película de Dragon Ball, que no la he visto, pero tiene toda la pinta de ser un mojón campeón, tiene que tener estas fallas. Por ejemplo, a mí me han contado de que si tú ves El Rey León, la animación, la película fluye perfecta. Pero si tú la ves en la última versión que han hecho de live action, se nota las costuras, se nota que están poniendo el conflicto, se nota dónde está el primer plot point, se nota dónde está el segundo, muy cantado, muy, muy obvio. Como que lo han hecho, o sea, como que han tratado de utilizar ese mismo molde, pero a la mala. ¿Me entienden, chicos? ¿Hasta acá me están siguiendo o ya perdí alumnos? Acá estoy, profe. Ya. Casal, ¿tú te refieres a la del 2014, Godzilla, la que era, no la que se pelea con otro monstruo, sino que era Godzilla solo, ¿no? Que salía este señor de Breaking Bad como padre del militar, ¿no es cierto? Sí, profe, esa película. Ya, tienes razón. Es una especie como que de Godzilla, pero sin Godzilla, ¿no? Hay muy poco de Godzilla en esa Godzilla, ¿no es cierto? Apenas 11 minutos, creo, de aparición y luego se historia de los otros protagonistas. Te voy a contar lo que pasó. La dirigió un patita que dirigió una película que se llama Monstruos, que fue una película de ciencia ficción que él hizo con muy bajo presupuesto, que trataba sobre que el mundo se había invadido por monstruos y este pata tenía que salir de Estados Unidos a buscar a su flaca en México, una cosa así. Entonces los monstruos están como que en segundo plano, como que en el fondo, como que los han hecho en digital, pero por ahí en el fondo nomás, y así hicieron la película. Entonces, por esa película es que le dieron a este pata esta película, porque de lo que se trataba era de buscar un Godzilla más elegante, un Godzilla más sutil, ¿no? Diferente al que se hizo en los 90.
¿Tú te acuerdas del que se hizo en los 90? Sí, me acuerdo, sí he visto. Se ve como que a diferencia, ¿no? Ahí hay más peleas, más destrucción de ciudades, todo. Sí, la de los 90 le cayó un montón de palo, pero para mí fue una película entretenida. Y fue una película de Godzilla. O sea, yo no le estoy pidiendo cine de alto nivel, de alto standing a Godzilla, ¿me entiendes? Es como pedirle una obra maestra a los pitufos. O sea, pillo, pues, no. Entonces, la película fue un fracaso, tuvo un montón de problemas, ¿no? Entonces, esta la trataron de hacer un poquito más elegante y a mi parecer también más o menos, a mí no me gustó mucho. Y la otra, ha salido una secuela de esa del 2014 que se hizo creo que 2018, 2017, que es Godzilla versus no sé qué, ya no la vi. ¿Esa sí te gustó? Ya mucho Godzilla. Yo ya estoy cansado de Godzilla. Bueno, continuemos un poquito con el PPT, pues. ¿No? El triángulo narrativo. La trama es un término preciso que se refiere a las pautas de acontecimientos internamente coherentes e interrelacionados que se deslizan por el tiempo para dar forma y diseño a una narración. El material que se nos ocurre no puede quedar dispuesto de cualquier manera. Hay que ordenarlo para formar la mejor narración posible. Crear una trama significa navegar por las peligrosas aguas de un relato y al enfrentarnos a una docena de direcciones diferentes, elegir la ruta correcta. La trama será la elección que haga el guionista de los acontecimientos y el diseño temporal que los enmarque. Recuerden, chicos, que esto ya lo hemos hablado, cuando hacemos una película, nosotros escogemos un periodo del tiempo donde vamos a hablar de este personaje. Este personaje ha tenido vida antes de ese periodo y va a tener vida después de ese periodo. Pero a nosotros nos interesa solamente este periodo porque este es el periodo que enmarca la historia que queremos contar. Marca el tema que queremos contar, marca el conflicto que queremos contar, ¿no? Pero de nuevo nos preguntamos qué incluir, qué excluir, qué poner antes y qué después. Se deben tomar decisiones acerca de los acontecimientos. El guionista puede elegir bien o mal, pero el resultado de su elección será la trama. Por eso, chicos, es tan importante escribir el storyline, que es la médula espinal de tu película. Es ahí donde está el conflicto, ¿no? Y si tú tienes el conflicto bien determinado y es un conflicto fuerte, ya orgánicamente empiezan a surgir cosas. Por ejemplo, el status quo antes del conflicto, cómo el conflicto va a cambiar ese status quo, ¿no? Y cuál sería la resolución de dicho conflicto. Ya puedes enmarcar tu historia, ¿no? Entonces, veamos, ¿no? Diseño clásico, arquitrama, ¿no? Este es el más manido, este es de las películas de superhéroes, este es el más simplón también. No. Causalidad significa que todo sucede por algo. Si hay algo que sucede en el primer acto, va a tener su resolución en el tercero. Los finales son cerrados, el tiempo es lineal, o sea, va de pasado a futuro. El conflicto usualmente es externo, un conflicto notorio de supervivencia, por ejemplo. Son películas que tienen un protagonista, las realidades siempre son coherentes, el protagonista siempre es activo, el protagonista está tratando de sacar algo adelante. Después viene, ¿no?, la antiestructura o la antitrama. No, vamos primero por el minimalismo, la mini trama. Acá son tramas con historias minimalistas, con historias más simples, con historias más simbólicas, ¿no? El final puede ser abierto, el conflicto puede ser interno, los protagonistas pueden ser múltiples y puede ser un protagonista pasivo. Y después vamos a la antiestructura, la antitrama, que es esto que hablábamos, ¿no? Del cine más bohemio, el cine surrealista, el cine solamente artístico, el cine más volado, ¿no? Entonces, acá todo es casualidad, no es causalidad, no significa que algo sucede por algo, sino algo sucede porque sucede. El tiempo no es lineal, puede haber interrelaciones en el tiempo, y las realidades son incoherentes, no es coherente, ¿no? Entonces, por ejemplo, arquitrama, minitrama y antitrama.
Aunque las variaciones del diseño de los acontecimientos son innumerables, no carecen de limitaciones. Los extremos artísticos crean un triángulo de posibilidades formales que conforman el mapa del universo narrativo. Dentro de ese triángulo se encuentran todas las cosmologías de los escritores, sus múltiples visiones de la realidad y de cómo se vive la vida en ellas. Entonces el diseño clásico, arquitrama, en la parte superior del triángulo narrativo se encuentran los principios que constituyen el diseño clásico. Esos principios son clásicos en el más puro de los sentidos, atemporales y comunes a cualquier cultura, fundamentales para cada sociedad de la Tierra, ya sea civilizada o primitiva, puesto que se encuentran en los relatos orales desde tiempos inmemoriales. Miren lo que dicen acá. Estos son clásicos en el más puro de los sentidos, atemporales porque es de toda la vida, ¿no? Y comunes a cualquier cultura. Están presentes en los relatos orales de todas las culturas desde la noche de los tiempos. El diseño clásico implica una historia construida alrededor de un protagonista activo que lucha principalmente contra fuerzas externas antagonistas en la persecución de su deseo a través de un tiempo continuo dentro de una realidad ficticia coherente y causalmente relacionada hasta un final cerrado de cambio absoluto e irreversible. Oye, qué bien definido que está, ¿eh? A este conjunto de principios atemporales yo les denomino arquitrama. Arqui en el sentido etimológico de eminente por encima de los demás del mismo tipo. Durante los últimos 100 años ha sido la base de la gran mayoría de películas que han encontrado un público internacional. Por ejemplo, Chinatown es una arquitrama, ¿ya? ¿No? Conflicto externo, un protagonista, lineal, final cerrado, ¿no? No precisamente un final que favorezca al protagonista, pero sí un final cerrado. Minimalismo, mini trama. En el esquema de la izquierda coloco todos los ejemplos de minimalismo y tal como sugiere el término, minimalismo significa que el escritor comienza con elementos del diseño clásicos para después reducirlos, menguar, comprimir, recortar o truncar los rasgos prominentes del arquitrama. A ese conjunto de variaciones minimalistas yo les doy el nombre de mini trama. La mini trama no significa que no haya trama, dado que su ejecución puede estar tan bellamente llevada a cabo como la de un arquitrama. Por el contrario, el minimalismo persigue la simplicidad y la economía a la vez que mantiene suficientes aspectos clásicos como para que la película satisfaga al público. La minitrama es menos requerida que la arquitrama, pero utiliza en muchas películas, especialmente europeas, especialmente películas de autor, son películas minimalistas de minitrama. Entonces yo les pongo París, Texas. No sé si han visto ustedes esta película de Wim Wenders, una excepcional película de este director alemán, pero en Estados Unidos. Es una película sobre un tipo que pierde a su mujer porque tiene conflictos internos y lo encuentran después de años en la vía de un tren. Entonces él poco a poco quiere regresar a reencontrarse con su mujer y explicarle lo que pasó. Entonces, por ejemplo, el final es abierto, conflicto es interno, es una película coral, el protagonista es pasivo, ¿no? Y por último, antiestructura o antitrama. En la esquina de la derecha tenemos la antitrama, la contrapartida cinematográfica de la antinovela, o el nouveau roman, o el teatro del absurdo, como Buscando a Godot, que es teatro del absurdo. Este conjunto de variaciones antiestructurales no reduce lo clásico, sino que le da la vuelta, contradiciendo las formas tradicionales para explotar, tal vez ridiculizar, la idea misma de los principios formales. Quien utiliza la antitrama para rara vez está interesado por las sutileces o declaraciones o por una tranquila austeridad. Más bien desea expresar con claridad sus ambiciones revolucionarias y sus películas tienden hacia la extravagancia y la exageración de su propia conciencia. Los ejemplos de la antitrama son menos comunes, no se han hecho pocas películas de estas y predominantemente europeos y posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Con la Segunda Guerra Mundial, que fue una paliza horrible para Europa, empezó pues a surgir nuevos tipos de cine, nuevos festivales de cine, nuevas corrientes de cine que aplicaron la antiestructura. También era el tiempo de declaraciones políticas más, ¿cómo le diría esto? Más apasionadas, ¿no?
y también de pocos recursos, porque está pues la austeridad de la guerra, ¿no? O de la posguerra, ¿no? Entonces yo les pongo como ejemplo 8,5. ¿Han oído ustedes hablar de esa película de Fellini? No. Ay, me rompen el corazón. Bueno, gran película, gran obra maestra de Fellini, y él empieza a hacer una película sobre los sueños y reflexiones, insomniaciones que tiene él a la hora de hacer una película. Entonces es una de las primeras películas meta también. Es una de las primeras películas, ¿no?, que se empiezan a meter en la mente de un autor haciendo cine, y que también empieza a hablar de cómo era el mundo del cine europeo en esa época. Bueno, chicos, yo lo voy a dejar acá, ¿no?, para continuar con el material la siguiente clase, mañana. Yo de todas maneras me voy a quedar hasta las 10 de la mañana por si hay alguna consulta o algún tema. Yo me voy a despedir ahora de ustedes, no voy a hacer mi despedida dramática porque nos vemos mañana, pero sí les voy a pedir que se cuiden y que vayan avanzando la S3. ¿Ok, chicos? Sí, ok, profesor. Ok, Gracias chicos, por la clase, profe. que tengan ustedes un muy buen martes y nos vemos mañana miércoles, ¿ok? Ok, profe. Profe, cuídese. Cuídense ustedes también, por favor.